amigos, estamos llegando al lugar a donde se supone que teníamos que llegar, pero vean la cantidad de carros que están estacionados en este lugar. Nosotros venimos hace un año y les juro que no había tanta gente como ahora. Y pues vamos a ver si encontramos estacionamiento enfrente, que probablemente no, pero vimos algunos lugares vacíos, entonces nos estamos regresando. Muy buen día. Muy bien día. Chucha, 너무 힘드네. 그러니까. Amigos, el día de hoy los saludamos porque estamos llegando a un lugar para ver el otoño, o sea, las flores naranjas, más bien dicho los árboles naranjas, pero pues como se pueden dar cuenta y como les estuve mostrando, hay mucha gente en este lugar. Nosotros de hecho ya habíamos venido hace un año y la verdad es que en ese tiempo no era pues en esta época. Este lugar es como que dependiendo de la época es como van cambiando las flores, etcétera, etcétera. Pero amigos, si les contara, hay mucha gente. O sea, nos sorprendió porque por lo mismo casi nunca hay gente, pero esta vez sí hay un buen de gente. Entonces ahorita nos fuimos a buscar estacionamiento hasta por allá, pero le dije a mi esposo, no, ¿cómo voy a caminar desde acá? Y luego todavía tenemos que caminar allá. Pero gracias al cielo nosotros tenemos suerte porque ahorita llegamos y cuando estábamos en la entrada, este es como el estacionamiento general y pensamos que ya no habían pues lugares y ya ahorita volvieron a dejar entrar, como que la gente que va saliendo y ya te vuelven a dejar. Entonces pues gracias a nuestra suerte, amigos, encontramos lugar nuevamente y es en la entradita, entonces no vamos a tener que caminar tanto. De hecho hay varios espacios disponibles, pero pues como les comento, es como conforme se vayan desocupando, pusieron como el letrero de que no había estacionamiento, pero ahorita ya lo quitaron, entonces me imagino que van saliendo, van entrando. Tuvimos suerte y pues ahorita les voy a mostrar porque este lugar es tan famoso. Así que vamos, chicos, vamos porque hay muchas cosas que ver. A ver hasta dónde aguanto porque sí está largo. Según mi esposo ya hemos venido aquí, pero la verdad no me acuerdo, amigos. A lo mejor viene en otra época, por eso no, como ahorita se ve naranja, no me acuerdo. Pero bueno, chicos, y te veo. Amigos, siempre me había dado curiosidad qué es lo que hay en esta habitación, que por lo general siempre se utiliza para las madres y sus bebés, y como ustedes se pueden dar cuenta, hay desde una cuna, un mueble para cambiar los pañales de tu hijo, además de que cuentan con un microondas y un lugar para que les puedas dar también de comer. Amigos, y obviamente nosotros vinimos más que nada a tomarnos fotos en los árboles de color naranja, pero como ustedes se pueden dar cuenta, en este mismo lugar hay un museo interactivo para los niños y aquí pueden aprender sobre la flora y fauna que hay en Corea y en otros países de manera interactiva. Al lugar y les estuve mostrando cómo se ve por dentro el museo, que la verdad está muy grande y muy bien hecho para los niños. Hay muchas cosas que hacer, pero me dice mi esposo que prácticamente hay muchos museos así en Corea, incluso con diferentes temáticas, etcétera, etcétera. Esta prácticamente eran de puros árboles y plantas de fauna, pues de la fauna que hay en Corea y cómo cuidarla, etcétera. Y pues bueno, chicos, ya venimos a tomarnos las fotos a lo que veníamos, pero me dice mi esposo que ya hemos venido aquí una vez y yo le digo que no, que es la primera vez, pero él me dice que sí y le ando diciendo que con quién se vino. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Nugu. No, tú. No. ¿Quién? ¿Quién? Es que no me acuerdo, chicos, la verdad no me acuerdo si ya hemos venido aquí, pero está muy bonito. Igual ahorita les sigo mostrando porque hay muchos lugares para tomarse fotos.
Amigos, nos encontramos de que aquí también pueden hacer un picnic en familia y le dije, ¿por qué no me dijiste para preparar todo y mejor comer aquí en lugar de ir a un restaurante? Porque pues está muy bonito. Nosotros no haríamos un picnic, pero compramos algunas galletas y una bebida para sentarnos en estas mesitas y apreciar el lugar. Amigos, miren, aquí también hay más animales. La verdad que este es un lugar donde les va a gustar más a los niños, pero nosotros ya no vamos a ir allá porque pues ya no me quiero bajar, ¿verdad? Y luego subir está difícil. Pero también hay burros. Creo que sí son burros, amigos. Con razón olía mal. Amigos, ya llegamos al restaurante y estamos esperando nuestra comida. Pero les quiero comentar algo que nos pasó ahorita. Bueno, pues hagan de cuenta que nosotros llegamos a este restaurante y ya no había nadie adelante de nosotros. De hecho, nosotros éramos los primeros. Pero nos dijeron que nos esperáramos porque no habían mesas y las tenían que limpiar. Y ya nos estábamos esperando a que limpiaran las mesas. Pero en eso llega un señor y literal nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Y el señor se pasa y se pone enfrente de nosotros y así que en cara de, ay señor, de que quítese. Ah, no es cierto. Entonces ya se pasó el señor y yo me quedé así con cara de... Y mi esposo también se sacó de onda, pero mi esposo ya saben que él no dice nada. Él esperaba que las meseras vinieran y les dijeran como de que, pase y siéntese aquí. Y yo sé que a veces ellas están muy ocupadas, que ni se dan cuenta quién llegó primero, quién llegó después. Entonces, mi esposo estaba ahí en la entrada esperando a que le dijeran eso, pero yo me paso y ustedes creen que me iba a esperar, claro que no, yo me pasé y me puse enfrente del señor y ya pues el señor obviamente no dijo nada, pero básicamente se quiso pasar y yo así con cara de, no, señor, le dije, conmigo no. Y ya el señor venía con su hijo, entonces es más, hasta el niño se dio cuenta y se nos quedó viendo así como de que y yo de que sí, ya sé que nosotros estamos primero, pero ya pues qué pena porque pues venía con el niño, ¿verdad? Entonces pues ya ni modo. Pero bueno chicos, ya vamos a comer y les voy a enseñar el platillo principal. ¡Provecho! Amigos, y algo que me gusta de la mayoría de los restaurantes coreanos es que al último te puedes servir café o nieve, siempre te regalan este servicio. Ya llegamos al café y les quiero comentar que el día de hoy traemos una suerte porque este café parece que es muy famoso y no encontrábamos lugar para estacionarnos. De hecho, desde la entrada se veía que estaba toda la hilera, pero es porque todo este lugar es de puros cafés, entonces no había estacionamiento y todos se ponían en la calle. Llegamos hasta el final porque pensamos que más adelante iba a haber y esta es como la parte final y ya no había más adelante, ¿verdad? Solamente había esta parte, pero de repente llegamos y un carro grande salió y yo, exactamente para nuestro carro. Y ahorita les muestro cómo se ve. Chicos, todo este camino hasta donde están esos cafés que están hasta allá es donde estaban todos, ¿cómo se dice? Los carros estacionados. Pero sí encontramos lugar para salir.
traigo despeinada porque todavía no me arreglo. En un momento más me voy a arreglar, pero ya un poquito más al rato porque traigo sueño. Y les iba a grabar desde hace rato, pero se me olvidó porque anduve a las carreras, pero ya estamos, son las 12:30 de la tarde y se siente como si fueran las 4 de la tarde. Fui a mis clases de natación y ahorita acabamos de salir del hospital. Fuimos a una revisión con el Hemboki y ahorita vamos a ir a unas clases de padres que imparte el gobierno y son gratis. La verdad no sabemos qué esperar, qué ver. Hay unas clases que el gobierno imparte para padres nuevos. No sabemos qué tipo de clases nos van a dar. No sabemos si va a ser de labor de parto o si va a ser para ¿cómo se llama? Para alimentar a nuestro hijo. O sea, todo lo básico que debemos de saber, cómo alimentarlo, cómo dormirlo, etcétera, etcétera. La verdad, nosotros ya nos queríamos meter a estas clases, pero nunca alcanzábamos cupo. Entonces esta vez como alcanzamos, le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Vamos a checar a ver qué tal las clases, porque ya sean de una o de otras nos van a servir mucho y pues esa es donde vamos. Y antes de eso vamos a comer un ratito y pues ya chicos, este va a ser el vlog del día de hoy. Hoy estamos a miércoles, así que acompáñenos. Itabayo. A lo mejor vamos a ir a Ikea, no estamos seguros, dependiendo de qué hora, viendo la hora a la que terminemos podemos ir, pero bueno. Este es nuestro hospital, amigos, está en Changwon, está muy grande. Y bueno, pues ya vamos para casita. Amigos, por fin llegamos al lugar en donde nos darían las clases y obviamente para entrar te tienes que registrar. Mi esposo ya se había registrado y entramos directamente, pero le comentaba a mi esposo que yo sentía más como si fuera un baby fair porque habían muchos proveedores de diferentes cosas, ya sean de productos para bebés o por ejemplo estas clases para amamantar, también como masajes, que era lo que más me interesaba a mí. Y si tú te quedabas a escuchar cada uno de los proveedores, ellos te regalaban cosas de bebé, ya sea ropa o alguno que otro juego para el bebé. Y ahora sí amigos, después de que hablamos con cada uno de los proveedores y ver las promociones que ellos tenían, ahora sí ya empezaron las clases y al último estaban rifando cosas para el bebé. Mi esposo sí se sacó algo, fue una mesita pequeña, pero esa se puede utilizar después cuando el Hemboki ya tenga 1 año o 2 años. Y por si no fuera poco, al último te dan una bolsa con varios regalos, entre los que había vitaminas, pañales para bebé, toallitas húmedas, etcétera. De hecho, todas estas toallitas que nos dieron serán los primeros pañales del Hemboki. Muy buen día, la primera vez que no lo saludo en el carro, porque le digo a mi esposo que siempre hago las introducciones en el carro y le dije, ya la gente se va a aburrir de que siempre hago las introducciones en el carro y nunca fuera. Pero ahorita venimos a acampar y de hecho llegamos un poco tarde porque por lo general las acampadas empiezan al mediodía y son casi la 1:30, pero no se puede hacer nada pues porque tiempo no hubo. Me puse a cocinar en la mañana, me dijo mi esposo, no, que vamos a comprarlo y no sé qué. Y sí, originalmente mi idea era comprarlo, pero como teníamos los ingredientes le dije, no, porque se me van a echar a perder. Y dije, no vaya a ser. Entonces ya por eso nos estamos, ¿cómo se llama? Me puse a cocinar y pues ahorita les voy a grabar para que vean cómo se ve. Mi Casimerito se trajo todas las cosas que ocupamos. Es nuestra primera vez haciendo picnic, así que probablemente nos pudieron haber faltado muchas cosas. Amigos, esto es lo que vamos a comer. Las manzanas ya se cambiaron porque pues ya lleva tiempo ahí, ¿verdad? Y ahí está lo que hice. No se ve bonito, no se ve rico, pero sí está rico, amigos. Igual me tardé un buen haciéndolo y por eso llegamos tarde.
aquí está mi esposo descansando. Así que provecho. Amigos, ya estábamos comiendo, pero me da risa porque nosotros no trajimos ramen, solamente íbamos a comer el kimbap y ya. Pero vimos que al lado de nosotros estaban comiendo ramen y se nos antojó. Lo bueno es que cerca de aquí había como una tiendita y ya fuimos a comprar y ya andamos aquí comiendo. Lo mejor que les puede pasar, amigos, es comer kimbap con ramen. Pero miren, les voy a mostrar. Maiso, pues se te digo que iba. Así que yo me estoy esperando porque al mío sí le falta un poco, al de mi esposo también, pero pues desesperado. Provecho. Terminamos de comer. Ya mi esposo está comiendo unas naranjas que traje y me da risa porque enfrente de nosotros hay una familia y tienen 3 hijos, 2 niños y creo que la que tienen en brazos es una niña. Y me da risa porque le digo a mi esposo, que él puede, que él sí puede. Papá, tú puedes. Sí puede. 3, 4, 5. 2 hijos, 2 hijas, 괜찮아. Otro que 2 hijos, 2 hijas. 2 hijos, 2 hijas. 4. 4 괜찮아. 근데 todos hijos. Nope. Es que enfrente de nosotros creo que son puros niños. Y no sé si la que traen en brazos es niña o niño, pero me dice de que si son 2 y 2, sí. Pero si son todos niños, no sé. Yo le dije, ay, sí puede. Pero últimamente como que los coreanos quieren más a las niñas porque, pues no sé, como que se les hace más fácil cuidarlos. Porque los niños son unos Terrenator, andan por aquí y por allá, pero pues no creo que todos, amigos, porque por ejemplo, los que están aquí son muy bien portados. Amigos, venimos a comprar golosinas porque trajimos unas, pero pues no están tan ricas y se nos antojaron otras. Y les quiero comentar que me dormí 1 hora. Me dormí 1 hora y apenas me vengo levantando. Les juro que no me di cuenta cuando me quedé dormida, pero les quiero mostrar lo que venden acá. Amigos, como les venía diciendo, hace rato nos dormimos casi 1 hora. Bueno, yo 1 hora, mi esposo 30 minutos, pero ni me di cuenta y ahorita le estoy diciendo a mi esposo que a lo mejor es por la silla, porque esa silla anteriormente se me hacía muy incómoda, pero ahorita que estoy embarazada, no sé si es por la forma que mi cuerpo tomó, pero es más cómoda. Entonces ahorita les quiero mostrar. Y de hecho los que estaban cuando llegamos ya se fueron y es nueva gente la que ahorita está. Amigos, los saludo un poco despeinada y nada más para comentarles que ya llegamos a IKEA. Estamos buscando 2 cosas que es para el cuarto del bebé. La primera y más importante es el sofá donde amamantas al bebé. La segunda es a ver si encontramos alguna cama y la tercera también va a ser, ay, se me olvidó el nombre, sí, y el closet del bebé. Vamos a ver porque aquí habíamos visto uno en internet que nos gustó y pues vamos a venirlo a checar. Entonces esa es la razón principal por la que venimos a IKEA, a ver si encontramos lo que buscamos y si lo encontramos pues ya de una vez nos lo vamos a llevar y sirve de que les hago el recorrido porque nunca los he traído acá. Y mi recorrido de siempre, el baño. Amigos, ya llegamos y después de la parada al baño nos dimos cuenta que hay un lugar para los niños. Ese es el área de restaurantes. Y a lo que venimos. ¡Ay, Navidad, Christmas! Inne. Mi área favorita. Pues encontramos este closet para el Genbuki, pero vamos a seguir viendo más a ver si encontramos más.
Amigos, al final de cuentas sí terminamos encontrando solamente el mueble para el cuarto de mi bebé y después les voy a hacer un room tour por el cuarto de mi Genboki porque ya lo tenemos listo. Y bueno chicos, después de estar casi 5 horas ahí, obviamente nos entró el hambre y decidimos comer a este buffet que está en Ikea. Y aquí ya estábamos pidiendo nuestra comidita y ya después pasamos a sentarnos para disfrutar de nuestros alimentos. Ya vamos de regreso a casita, ya son casi las 9, nos tardamos 4 horas en Ikea. Mi esposo me daba risa porque ya estaba enojado, ya se quería ir. Bueno, no estaba enojado, pero estaba desesperado como cualquier hombre que va a Ikea. Amigos, veníamos platicando con esto porque cuando fuimos a Ikea, amigos, yo no les juro que todas las parejitas que vimos que estaban para cobrar se venían peleando. Pero peleando, amigos, y yo me le quedaba viendo a mi esposo y mi esposo también se me quedaba viendo, como que en Ikea no sé qué pasa, pero se siente la tensión. Detrás de nosotros venían peleando, una pareja se quedó sentada en una mesa peleando, discutiendo de precios, etcétera, etcétera. No, amigos, me dio mucha risa. Y ya al último mi esposo, pues la verdad es que nosotros no nos peleamos, pero sí veníamos así como de que, opa, pregúntele, y ya Liva le preguntaba, pero era más que nada estresados porque teníamos que esperarnos, hacer fila, etcétera. Y lo bueno de nosotros es que nosotros ya habíamos planeado que íbamos a comprar, o sea, nada más fuimos por eso y como que ahora nos tardamos 4 horas, amigos. Pero ya vamos de regreso a casita, nada más compramos el mueble de ropa para el Genboki y compramos no sé cómo se les dice a esos, pero es para poner al bebé, para cambiarlo. Nada más compramos el colchoncito porque nuestra idea original es que arriba del mueble va a estar el colchoncito para cambiar al Genboki. Y ya chicos, eso es todo lo que hemos comprado. Nos falta todavía comprar las cortinas, pero ya las vimos. Nada más vamos a medir cuánto mide la ventana del cuarto de Genboki. Y pues ya chicos, eso es lo único que nos falta hacer. Y comprar el silloncito para amamantar. Y vengo con mi chiclote, ¿verdad, amigos? Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya estamos todos desvelados, mi esposo todo cansado. Y pues bueno chicos, ya saben que si les gustó el video, se suscriban, comenten, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Me mandan 4 horas. Fueron 4 horas. Una hora, 2 horas, ok, 3 horas, 4 horas. Ya me dice mi esposo, no, es que sí hay que venir, pero nada más de que 2 horas máximo, porque pues es que él decía que se sentía estresado, como que sofocado y no sé. Yo le dije, no, pero si yo no me siento así, yo me sentía bien. O sea, pero pues una porque pues le gusta y está en su mero mole. Nosotros solamente estábamos estresados porque las filas eran muy largas, pero en cuanto a lo demás, pues como ya sabíamos que íbamos a comprar, no tuvimos ningún problema. El problema hubiera sido si no hubiéramos planeado que íbamos a comprar. Pero bueno chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Me mandaron! ¡Ayúdame!